Buenos días, que la gracia y la paz de Cristo Jesús esté con cada uno de ustedes y más este momento de culto y adoración a nuestro Dios. Y hoy, en el 20º domingo del tiempo de Pentecostes, vamos a estudiar y meditar en un texto muy interesante, donde tenemos el encuentro de Jesús con el joven rico. Y Jesús nos demuestra más una vez que la necesidad que tendremos para heredar el reino de Dios es confiar en Jesucristo, y es el propio Cristo que nos entrega esta herencia del reino de los cielos, o sea, vida eterna en Cristo Jesús. Señor Jesucristo, tú enviaste a tu iglesia a enseñar a todas las naciones lo que nos has mandado. Ilumina con la sabiduría de tu Espíritu Santo a todos los que enseñan y aprenden, para que la gozosa verdad del Evangelio sea conocida por todas las generaciones. Te lo pedimos a ti, porque vives y reinas con el Padre y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este momento hagamos las lecturas bíblicas para el día de hoy. La primera lectura del Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Amós, capítulo 5, versículos 6 y 7. ¿Alguien quiere hacer esta lectura? Pueden sentarse. Buenos días, Dios me les bendiga. Lectura del libro de Amós, capítulo 5, versículos del 6 al 7. Dice así: Buscad a Jehová y vivid, no sea que cometan como fuego a la casa de José y la consuman sin haber en el Betel quien lo apague. Hay a los que convierten en ajeno el juicio y echan por tierra la justicia. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura epístola se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 5 al 13. ¿Alguien quiere hacer esta lectura? Hebreos 2, capítulo 5, versículos 5 al 13. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios vivo. Antes bien, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo cual dice: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esta es palabra de Dios. Nos ponemos de pie para hacer la lectura del Santo Evangelio, que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 22. Así está escrito: Al salir él para seguir su camino, llegó uno corriendo y, arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes?
No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testemunho, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tendría muchas posesiones. Esta es palabra de Dios. Que el amor y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Hoy la meditación está tomada del Evangelio de San Marcos y tiene como título el costo de servir al Señor. La Biblia nos narra desde el principio que el servicio a Dios se tornó cada vez más difícil a medida que el pecado reinó en la vida de los hombres. Hombres y mujeres de la antigüedad rompieron ese desafío sirviendo a Dios, a pesar de que muchas veces fueron rechazados, fueron discriminados, incluso por sus amigos y por su familia. A muchos les costó el rechazo del mismo pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, a pesar de que el mensaje que traían era un mensaje directamente dado por Dios. Sin embargo, muchos hasta perdieron la vida por servir a Dios. Hoy, en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 10, versículos 17 al 22, nos habla de este encuentro de Jesús con un joven que él alegaba servir y seguir las normas y reglas que Dios había establecido. Y el joven dice: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó, lo llamó y le dijo: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto nos enseña algo a cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos en esta vida apego a muchas cosas. Pueden tratarse de cosas materiales o pueden tratarse de personas. Y Jesús sabe que esto es algo difícil porque él mismo lo vivió, lo experimentó. La historia muestra que ni siquiera sus hermanos fueron discípulos de él, sino hasta después de su muerte. De manera que Jesús sabía que el servir a Dios muchas veces puede causar dificultad, no porque la persona esté promoviendo estas situaciones, sino que el rechazo a seguir sus normas, a seguir sus formas de vivir, va a traer dificultades. Todos sabemos que muchas personas a veces han perdido amigos. ¿Y cuál es la razón o la única causa? Bueno, ahora la persona ha decidido servir a Dios y ya sus amigos de fiestas y actividades y cosas similares ahora lo rechazan porque piensa que la persona ahora es más santa, es un santurrón por servir a Dios. Pero Jesús dijo claramente que cualquiera persona
que lo sigue y toma su cruz tendrá bendiciones. Y no habla de que esas bendiciones van a venir automáticamente en esta vida, puesto que el mensaje de Jesús fue un mensaje real. La Biblia muestra que el mundo está alejado de Dios y de sus normas. Para un cristiano vivir en un mundo en donde la falta de honradez, la deslealtad, la traición, la deshonestidad y toda una serie de valores que antes fueron muy celebrados, muy arraigados en la mayoría de las sociedades, hoy día ya no tienen parámetro. Y cuando la persona decide volver y ejecutar esos valores en su vida, resulta que en vez de ser aceptado por la mayoría, es rechazado. Hace algún tiempo una persona encontró un maletín con una cierta cantidad de dinero. La persona, al abrir el maletín y ver la cantidad de dinero, era la oportunidad de su vida. Pero sin embargo, esta persona, movido por una conciencia honesta, decide entregar este dinero a las autoridades. Muchos de sus amigos y hasta sus familiares lo reprendieron por esta actitud. Dijeron que era un tonto porque había devuelto un dinero que él no sabía de quién era, que era la oportunidad de su vida para enriquecerse y vivir una vida mejor. Pero a pesar de que este hombre tomó esta actitud, muchos otros vieron en este hombre el valor de ser honesto en una sociedad que cada día se aleja de estos valores. Esto fue lo que nos enseña el relato de San Marcos para hoy. Este joven alegaba seguir las normas de Dios, de vivir conforme a ellas desde su juventud, pero cuando Jesús le hace la invitación, este hombre se pone triste y se aleja de Jesús. Porque este hombre tenía muchas posesiones, estaba apegado a sus posesiones. Jesús pudo ver que no era un mal hombre, pero que no estaba dispuesto a asumir el costo de servir al Señor. Y hoy día es la situación y el reto que muchos cristianos tienen. Tal vez no sea el problema para muchos de nosotros que vivimos en una sociedad, entre comillas, democrática, y para nosotros es fácil asistir a la iglesia, es fácil compartir el Evangelio de Cristo, leer la Biblia, pero no se ve esta realidad en muchos países en donde el cristianismo es una minoría, en donde hay castigos severos por el simple hecho de tener una Biblia y leerla o compartirla públicamente o por hablar acerca del mensaje de Cristo. Todavía hay más de 40 países en el mundo en donde el ser cristiano es un verdadero desafío, porque las tradiciones, la cultura, la religión tienen un peso en esas sociedades y les resulta difícil a muchos de nuestros hermanos vivir la vida en Cristo. Pero a pesar de las sanciones, las represiones, los encarcelamientos, y hasta algunos han pagado con su propia vida, han decidido seguir a Cristo, porque saben que el hacerlo va a traer bendiciones. Tal vez uno diga, esa persona es tonta porque pudo haberse retractado, pudo haber hecho lo contrario y mantener su vida. Pero sin embargo, en las lecturas de hoy de Amós y de Hebreos muestra que es algo bondadoso seguir las normas de Dios. Porque, por ejemplo, en la lectura de Hebreos nos habla del caso de Moisés, quien, a pesar de ser criado como un príncipe en el palacio del faraón,
decidió rechazar el lujo y la ventaja que tenía para vivir sufriendo con el pueblo de Dios. Pero sin embargo, su recompensa está en las manos de Dios. Y Moisés es contado en el libro de Hebreos como un hombre de fe, cuyo futuro en las manos de Dios es la vida eterna. Entonces vemos el contraste de Moisés con este joven que alegaba servir a Dios, pero por otro lado, cuando se vio frente a la decisión de servir a Dios, le costó una decisión difícil. Le tomó más apego, más aprecio a las ventajas materiales que al servir a Dios. Y no con esto Cristo está diciendo que debemos hacer sacrificios más allá de nuestra capacidad, sino que muchas veces los sacrificios que Dios pide de nosotros son servirle a Él, enfocarnos en Él, vivir de acuerdo a su voluntad, y sabemos que en el mundo esto es rechazado. El concepto humildad es sinónimo de ser una persona que es tonta, porque en vez de ir tras el éxito, tras las cosas que el mundo ofrece, sin embargo, muchos han decidido servir a Dios. Esto no quiere decir que un cristiano que tenga una vida cómoda o una vida bastante buena económicamente debe rechazar esto por servir a Cristo. La Biblia dice que muchas veces los sacrificios, los retos, no son necesariamente estos. El servir a Dios es ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Ahí está el desafío de todos nosotros, tengamos o no riqueza. Por eso el ejemplo que nos muestra San Marcos nos enseña a nosotros todos cuán importante es Dios en nuestras vidas. Muchas personas lo pueden decir de una manera exterior y decirlo de la boca para afuera, que Dios es lo más importante en su vida, pero cuando tienen que tomar una decisión demuestran, como este joven, lo contrario. Y eso es algo que a muchas personas les cuesta servir a Dios de esta manera. La Biblia no entra en una condena a la riqueza y tampoco la Biblia nos establece o reconoce que la vida de los pobres es un galardón por sí mismo. No hay méritos por ser pobre, como muchos han confundido. Recuerden que en los años finales de los años 70 y 80 fue muy popular la teología que nos hablaba de la opción por los pobres y que exaltaba la pobreza como un mérito, cuando la Biblia muestra claramente que la pobreza no es algo que viene de Dios o algo que por sí da méritos propios. La pobreza es el producto de una sociedad injusta que hace que muchos estén en este estado por la avaricia, la codicia, la explotación, la discriminación, que pocos que tienen la gran riqueza de este mundo someten a los demás. Por lo tanto, el ejemplo del Evangelio de hoy nos ayuda a seguir a nuestro Señor Jesucristo, independiente de nuestra situación en la vida. Nos anima a todos a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, tal como dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será
por añadidura. Es decir, cuando entendemos el mensaje que está detrás de estas palabras de Jesús, hemos entendido claramente qué es servir a Dios. ¿Cuánto costo tiene servir a Dios en nuestras vidas? La Biblia muestra que muchas personas que han entendido claramente estas palabras, este mensaje de Jesús, han entendido claramente que el servir a Dios a veces tiene retos, pero cuando estos son llevados a cabo, cuando estos son vencidos, hemos entendido que el servir a Dios trae recompensas tanto ahora en esta vida, pero mucho más allá en la vida que ha de venir. Miremos el ejemplo de Moisés. Él no vio la tierra prometida, él no llegó a disfrutar de la tierra prometida, la vio desde lejos, pero sin embargo él sabía que ya tenía su galardón. Dios lo había escogido con un propósito y él entendió que Dios tenía algo mejor para él, no en esta tierra, no en este mundo, sino sería contado como uno de los grandes hombres de fe, y su vida, su nombre había sido registrado en el libro de la vida para animar a todos los creyentes a seguir el proceder de Moisés, de servir a Dios, a pesar de que todo lo que hizo en sus últimos años fue contrario a vivir en armonía con el mundo que él conoció, que él decidió seguir la voluntad de Dios y de esta manera logró que su nombre fuera registrado como un hombre de fe y nos inspira a todos nosotros a seguir el mismo proceder. Sigamos tras nuestro Señor Jesucristo y cada uno tomará su cruz, que puede ser para cada uno diferente. La cruz para algunos será alguna enfermedad muy grave, para otros problemas familiares, problemas económicos, problemas en el trabajo, dificultades de la vida, pero lo importante es mantener nuestra fe y nuestra confianza en el Dios que está consciente de todas las cosas y que ha prometido darnos cosas mejores para un futuro cuando ya no estemos en este mundo, cuando desaparezcamos de la realidad de esta tierra. Dios tiene algo diferente, algo mucho mayor que lo que perdamos en nuestra vida en este tiempo, porque es un Dios de amor, un Dios de bendiciones, y ese es el Dios a la cual nosotros debemos continuar sirviendo hasta el resto de nuestras vidas. Que la paz de Dios, que supera todo pensamiento, llegue a lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén.